Desde que nosotros tenemos una conciencia, una percepción del mundo, del ambiente, identificamos las conductas que observamos en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestra familia cercana, sus ventajas y desventajas generan en nosotros aprendizaje. Es decir, lo que vemos en nuestra familia lo aprendemos incluso desde antes de empezar a realizar acciones propias. Es decir, un niño puede observar cómo su padre grita en casa, por ejemplo, cómo su madre grita en casa, y aprenderá que las consecuencias de sus conductas son las consecuencias que él va a tener. Somos el reflejo de nuestros padres. O sea que si, por ejemplo, la mamá es histérica, el niño puede ser histérico también en la escuela, donde quiera que vaya. Sí, mira, nosotros reproducimos conductas. A medida que observamos conductas en nuestro seno familiar, aumentan las probabilidades de repetir esas conductas. Aquí muy importante, aumentan las probabilidades. No significa que sea determinante. En muchas ocasiones he escuchado la frase infancia es destino, y siempre he mencionado, es una frase equívoca. ¿Por qué? La infancia influye considerablemente, por supuesto, en nuestras acciones actuales, pero no es determinante. Es básicamente enfocarnos en el presente, en el aquí y el ahora. Sin embargo, tener una madre, como tú la denominas, una madre histérica, una madre que a nivel psicológico podríamos hablar de una madre o padre impulsivo, con un filtro social tal vez escueto, no adecuado, pero eso no significa que el hijo vaya a ser histérico. Eso significa que aumentan las probabilidades, eso sí, pero hay otros factores aparte del aprendizaje vicario, como es atención, retención, toma de decisiones, es decir, toda la formación posterior que va a llevar el niño. Aumentan probabilidades, pero no es determinante. ¿Se puede sentir inseguro? Bueno, le va a costar mucho trabajo tomar decisiones, por ejemplo, al niño. Es una excelente pregunta. Hay una teoría, es cognitivo-conductual, Marshall Linhan, si no me equivoco, propone una teoría que se llama la teoría del ambiente invalidante. ¿Qué significa? Es un trastorno, una manera de trabajar el trastorno límite de la personalidad. Les platico brevemente. El trastorno límite de la personalidad consiste en personas que tienen una ambivalencia emocional tremenda, muy marcada. Es decir, son personas que el día de hoy te pueden decir te quiero, te amo, y al día siguiente te dicen me molestas, te odio, ¿cómo es posible? Okay. Es decir, establecen relaciones interpersonales muy conflictivas, muy confusas. La teoría de esta autora lo que nos dice es que este trastorno de la personalidad se forma debido a que la persona vivió en un ambiente invalidante, un ambiente en donde sus padres castigaban o premiaban sus conductas de forma aleatoria. Es decir, si el niño o niña manifestaba o expresaba sus emociones, lo castigaban, pero él no sabía cuándo lo iban a castigar. Los ambientes violentos son característicos de ello. En el caso del niño, por ejemplo, puede generar inseguridad, claro, pero puede generar inseguridad, baja autoestima, poca motivación, entre otros factores de riesgo. Pero repito, no es que sean determinantes. Si hay una correlación, sí aumentan las probabilidades, pero siempre está la opción de decisión. ¿Y qué pasa cuando los padres no reconocen que el error está en ellos y no en sus hijos? Porque llega a pasar esta situación, Rodolfo. Sí, no lo reconocen. ¿Qué pasa ahí? Es muy común, Pedro. Ahora que me mencionas eso me hace pensar, he tenido muchos pacientes, muchos niños que llegan a consulta conmigo porque sus padres me plantean, le traigo a mi hijo Pedro porque mi hijo Pedro tiene un problema, entonces quiero que lo trate. Y empezamos a realizar todo el trabajo y al final quienes terminan en consulta son los padres. No se percatan realmente de que son ellos quienes están generando una conducta. ¿Por qué el interés de mis hijos, mi reflejo? Porque desde mi perspectiva, la cultura de prevención en psicología debe venir del trabajo que realizamos los padres. Los padres básicamente fungen como la base principal de la formación de los hijos, y las conductas, en muchas ocasiones los motivos de consulta, son el reflejo de las acciones de los padres. Un ambiente violento aumenta las probabilidades de que sus hijos repitan conductas violentas. Un ambiente de tranquilidad aumentan las probabilidades de que su hijo manifieste conductas pues bastante tranquilas, con bastante control de los impulsos, pero ojo, repito, no es determinante, tanto de forma positiva o negativa. Un niño puede tener todos los beneficios, toda la estabilidad emocional y familiar que podamos imaginar, y sin embargo puede presentar alguna adicción, por ejemplo. Eso es común. Y bueno, y también puede ser de que se den casos en los que esos niños no repiten estos patrones y bueno, llegan a la famosa cuestión de que no es mi hijo, o tal vez no, o por qué salió así, Claro. a quién salió si ninguno de la familia es así.
Y precisamente es por eso que estás comentando, Rodolfo. Efectivamente, y es bien común y curioso, porque luego, no, es que eso lo sacó a su mamá, eso lo sacó a su papá, O a su tío. o a su tío, o sea, no, eso viene por tu abuelo, y seguramente tu abuelo, ¿qué es lo que pasa aquí? Realmente hay conducta, no todas las conductas son reflejo de los padres, eso también quiero marcarlo, no todo el aprendizaje vicario viene de la familia. Hay otro tipo de aprendizaje vicario, bueno, una variación del aprendizaje vicario que implica el sentido de quien se adquiere, es decir, los amigos. Es muy importante para los padres invitarlos a que identifiquen el grupo de amistades que tienen sus hijos, sobre todo en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es donde más adquirimos conductas, observamos conductas. Imaginemos que mi hijo va a casa de algún amigo y ahí consumen alcohol y sus papás lo permiten, mi hijo va a aprender que ese consumo de alcohol es algo aceptable, de hecho es un refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque los padres interactúan socialmente consumiendo alcohol y el niño va a regresar a casa, tal vez en casa no tomen, pero como él lo observa afuera, él cree que es algo agradable, que es algo bueno. Entonces no todo está en casa, sino afuera. Sí. ¿Con quién se junte, no? Efectivamente, en la casa, en la escuela, que eso es un punto importante, Sí. Los hijos aprenden de los maestros también, y no me refiero al aspecto técnico, me refiero a que observan cómo se comporta su profesor y por supuesto del grupo social, definitivamente. O sea que también es buena la frase esa de que dime con quién te junte y te diré quién eres. Sí, o en quién te conviertes. O en qué te conviertes también. Ahora, ¿se pueden corregir estas conductas, Rodolfo? Si se pueden corregir, ¿de qué edad a qué edad es lo adecuado para empezar a corregirlas? Me parece una muy buena pregunta. La realidad es que nosotros nos basamos en la formación, el desarrollo de la infancia, adolescencia, edad adulta y senectud. Mi postura en psicología es siempre se pueden cambiar las conductas, siempre podemos modificar actitudes y pensamientos. Es lo que yo hago, es decir, es la base de mi trabajo. Sin embargo, en muchas ocasiones he escuchado también, no, psicólogo, mire, yo ya tengo 50 años, yo ya no cambio, y sin embargo les repito, les respondo a mis pacientes, y estás aquí. El estar en un proceso psicoterapéutico te permite modificar actitudes, pensamientos, creencias, paulatinamente. Las edades. Para nosotros psicólogos, la base de la formación cognitiva viene en los primeros años de vida. Estamos hablando evidentemente desde el primer año hasta los 13 o 14 años, se construyen los cimientos de la formación del niño. A partir de ello, hasta el adulto joven, se estructuran, es decir, como si fuera un edificio, están los cimientos, luego le van dando la forma a la estructura de personalidad, y ya a partir de la adultez joven hacia edad adulta senectud estaríamos hablando del punto cumbre de nuestro edificio. ¿Cuándo cambiarlas? En todo momento es mi primera respuesta. ¿Cuándo formarlas? Para los padres la edad crucial, como les mencionaba, es desde el primero hasta los 12 y 13 años, y en ese momento, cuando ya hay ciertas conductas adquiridas por nuestros hijos, tenemos que trabajar en remodelar algunos aspectos que ya aprendieron. Si a los 16 años el niño hace una rabieta, un berrinche, como le decimos aquí, y se tira al suelo, eso es algo que se tenía que haber corregido desde los 3, 4, 5 años, pero hay adolescentes que lo hacen. Si lo realizan, se tiene que corregir, y en ese momento se tiene que administrar un castigo, y no hablo de violencia, estoy hablando de un castigo a nivel psicológico. Un castigo a nivel psicológico es, tú hiciste esto, entonces no hay salidas con tus amigos. Okay. Tú hiciste esto, entonces se retira esto. Y también como psicólogo tengo que ser honesto, la postura o la bandera que se ha tenido mucho tiempo de no podemos tocar a nuestros hijos, no le vayas a pegar porque va a tener estrés postraumático, no es cierto. Siempre he considerado que administrar, ojo, un correctivo, así llamarlo, un correctivo, es útil para modificar la conducta, pero administrar un correctivo todos los días, todas las horas, eso es violencia física. Hay una diferencia entre cómo administrar un correctivo. O sea que con uno solo, sí. Al año, al mes. Uno al año no hace daño, ¿no? Pero aquí me refiero a aspectos de infancia, ¿eh? Realmente ya con un adolescente administrar un correctivo es lo que les decía de los cimientos. Un correctivo con un adolescente primero ya ni le va a doler, ¿sí? No, pues ya, de hecho le va a valer. Exacto, porque el castigo y el refuerzo para nuestros hijos tiene que estar relacionado con lo que les gusta o les disgusta a nuestros hijos. Si yo le digo a un niño de 6 años, ya no vas a ir con tus primos, y a él no le gusta ir con sus primos porque tiene sus videojuegos en casa, y te vas a quedar encerrado en tu cuarto, te va a decir, perfecto, muchas gracias, y se va a ir a jugar a su cuarto. Si tú le dices a un adolescente, no vas a ir a la fiesta de 15 años, te va a decir,
no es posible, no me hagas eso. ¿Por qué? Porque él disfruta ir a la fiesta de los 15 años y tal vez el niño no. El niño de 6 años no quiere ir a la fiesta de 15 años. No pero le si a una piñata, por pero ejemplo. una piñata, Por excelente. ejemplo, o a jugar a futbolito, Excelente. porque muchas veces lo hacen, ¿no? Y esa es la manera, ¿no?, de poder castigarlo. Exacto, el éxito del aprendizaje vicario radica en que los padres conozcan que a través de sus conductas moldean las de sus hijos y que cuando quieren modificar conductas tienen que administrar refuerzos y castigos, pero que sean efectivos, significativos para nuestros hijos. Aquí me permito agregar otro punto, el tema valores. Los valores se adquieren a través de la observación de nuestros padres, la observación de nuestra familia. Sin embargo, hay una confusión, me parece, de valores. Ahí sí me permito afirmar. Siempre menciono que un ejemplo claro de un antivalor o de un aprendizaje no adecuado es cuando le decimos a nuestros hijos: mira, tú tienes que hablarme siempre con la verdad, tienes que platicarme todo lo que pasa, ten confianza en mí, yo siempre seré honesto contigo. Y entra una llamada y alguna compañía telefónica que siempre está hablándonos y le decimos, no se encuentra, no soy yo, no soy Rodolfo, y le cuelgo. En ese momento mi hijo acaba de aprender: mi papá me dice que yo sea honesto, pero él no está siendo honesto. Híjole. Y nos preguntan, eso es muy interesante, preguntan: oye papá, ¿y por qué haces esto? Porque yo soy tu papá. Entonces el niño, el verdadero aprendizaje que está teniendo es el que tiene la autoridad, decide qué hacer y qué no hacer. Y si hablamos de un efecto mariposa, aquí tienes ya la corrupción. Aquí tienes una percepción de que no hay que respetar a la autoridad, una percepción de que yo, cuando tenga la edad suficiente, puedo hacer lo que yo quiera. Y por eso es una clave bien interesante, por eso los adolescentes son la población en riesgo frente al tema de delincuencia. La delincuencia juvenil está caracterizada por jalar a los mismos adolescentes. Los grupos de iniciación adolescentes vienen del aprendizaje vicario. Los corridos, por ejemplo, narcocorridos, observamos, escuchamos, se celebran las acciones de los narcocorridos, y entonces, ¿qué aprenden los adolescentes? Me va a dar un refuerzo social. Exactamente. Y bueno, también vemos los casos, ¿no?, de las personas que se esconden cuando llega el cobrador, por ejemplo. ¿No? Ese es un ejemplo. O también cuando llegan estos hermanitos a tocarte la puerta los sábados por la mañana: no, dile que no estoy. Efectivamente. Y no más falta el niño que diga: dice mi papá que no está. No, y fíjate, es muy bueno. Dice mi papá que no está. Él dijo la verdad. ¿Y qué pasa con los papás? ¿Cómo es posible que tú le digas eso? Eres un tonto. Y el niño aprende entonces que mentir es ser inteligente, porque decir la verdad es ser tonto. El aprendizaje vicario es algo muy delicado. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Repiten todo lo que hacemos. Nuestros hijos, nuestro reflejo. ¿Alguna recomendación, Rodolfo? Sí, por supuesto. Ser muy cuidadosos para todos los padres que nos están viendo. Hacer un autoanálisis de nuestro comportamiento. Si yo le hablo a mi hijo de ser honesto, yo tengo que comportarme con honestidad. Si le hablo a mi hijo de ser respetuoso, porque eso lo hacemos mucho, hablar con nuestros hijos del respeto, y yo después de hablar con él le respondo a mi otro hijo o a mi pareja, le digo: ¿cómo es posible que no esté esto? El niño aprende que no hay respeto. Hay que, antes de hablar de un valor, antes de hablar de la formación conductual, hay que hacer un autoanálisis de quiénes somos, qué demostramos y cuál es el mensaje que queremos transmitirle a nuestros hijos. Para todos aquellos que quieran conocer más sobre el tema, pueden buscarme en mi fanpage, psicólogo Rodolfo Reyes, o a mi número telefónico 9931-889342. Te agradecemos, Rodolfo, que hayas estado aquí con nosotros, y gracias. aquí el próximo jueves con otro tema también interesante. Así es, excelente día a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, y mandamos saludos a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, a Gustavo Bautista, a Alberto Arenas y a muchos más que nos están viendo a través de Facebook. Ya nos vamos, Chema, nos vamos, y bueno, ¿qué vamos a tener?